Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le saluda a su hermano Orlando Chávez desde Costa Rica, América Central. Hoy vamos a estar escudriñando las escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, partiendo desde el verso 9. Aquí se nos relata un tema ya muy tratado, pero que hoy vamos a tratar de encontrar nuevas cosas en él y que el Espíritu nos guíe a la verdad central de este tema. Leo para ustedes en la versión de Reina Valera 1960. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Verso 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Verso 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que habían de venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Muchas cosas que rescatar. El evangelista nos revela muchas perlas preciosas que atesorar. Partiendo en el 9, nos habla de un muchacho. No nos habla de una condición económica que sea un rico. No nos habla del nombre de él. No nos da más dato que un muchacho. Entonces también es una palabra para ti, joven, que no tengas en poco tu juventud, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Muchas veces se menosprecia la juventud, como pasó el caso con David, que su padre Isaí pues presentó al profeta primeramente a sus hermanos, y David, al ser el menor, el cuidador de ovejas, trabajo despreciable para la nación bendita y santa de Israel, dejó a David de último, pero resulta que David era el escogido del Señor. Muchas veces eso sucede, lo rechazado, lo vil del mundo es lo que el Señor tiene para vaso de honra. Dice entonces que Jesús hizo recostar la gente y que eran 5,000 varones. ¿Qué nos revela la palabra 5,000 varones? Bueno, que en cuanto a mujeres y en cuanto a niños, había muchos más. Verso 11 nos da una enseñanza que nosotros no debemos de perder. Siempre bendecir el pan. Siempre bendecir lo que el Señor hizo que la tierra produjera para alimentarnos. Siempre bendecir ese desayuno, esa merienda, ese almuerzo, esa cena. Proferir palabra de bendición, porque eso va a pasar a formar parte de tu organismo, a darte la energía que se requiere para enfrentar el día o para irte a descansar después de una jornada. Entonces el maestro bendice el pan y dice el verso 12, y cuando se hubieron saciado. El ser humano no es para que se vaya con hambre, pero aquí hay dos formas de ver la situación. El ser humano no debe irse con hambre de nutrición, pero tampoco debe quedar sin saciarse del espíritu. Debe ser lleno del espíritu, debe tener abundancia en su vida, porque de lo que tenga del espíritu va a ser
sus triunfos, va a ser su capacidad de enfrentar el día a día, va a ser de donde tenga su reserva para la guerra espiritual que le toca librar. Verso 12, el maestro nos enseña que no hay que desperdiciar. Verso 12, el maestro nos enseña que hay que recoger, no tener en poco, no desperdiciar, porque eso lo proveyó el Padre de la Gloria. Entonces hay que tener respeto por la alimentación, no a la gula, no a la glotonería. Se llenaron 12 cestas, dice, de pedazos. ¿De cuánto? De 5 panes de cebada. Entonces aquellos hombres, viendo la señal, creyeron, porque el ser humano es así. Es como Tomás, si ve, cree, y si no ve, no cree. Pero también el maestro le dijo a Tomás, dichosos los que sin ver crean. Usted y yo somos dichosos, porque después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando ellos venían a reconocer su capacidad profética y para hacerle rey, él se va y se aparta. Muchas veces, más bien cuando vienen por uno para darle un cargo, uno más bien como que hace señales. Aquí estoy, aquí estoy. Maestro no, porque el maestro no requiere de esos nombramientos. El nombramiento más grande él ya lo tiene. Es el Hijo de Dios. Diga conmigo, Jesucristo es el Hijo del Dios único, del Dios vivo. Mis amigos, mis amados, mis hermanos, mis amigas, mis amadas, mis hermanas, hagamos una oración hoy que nos vuelva a la amistad con el Señor. Hagamos una oración hoy que nos injerte como parte del pueblo santo de Él. Hagamos una oración hoy que cambie nuestra vida a 180 grados y empecemos a caminar acorde a sus mandatos, acorde a sus preceptos, acorde a sus estatutos. Diga conmigo, Padre de la Gloria, en este día acepto el sacrificio del Cordero inmolado antes del principio de los tiempos y te pido que ese logos que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, pase de ser logos a ser un rema en mi vida, pase de ser letra ahí en papel, en tinta, a ser una verdad en mi vida. Uno se puede saber muchos versos, pero si esos versos no actúan y se convierten en el ADN espiritual de uno, entonces es cual címbalo que retiñe. Les amo en Cristo, les bendigo.